Edgar, un conductor de Uber muy trabajador que tenía dificultades para ganar suficiente dinero, se encontró una noche con una mujer muy molesta. Ella lloraba con su hijo pequeño en brazos y necesitaba que lo llevaran. Edgar, sintiendo su tristeza, la llevó a casa y no aceptó dinero. Sabiendo que le estaba pasando mal, no sabía que este pequeño acto de bondad pronto cambiaría su vida de maneras que no podría haber imaginado. Horas después, su teléfono sonó con una noticia que lo dejaría atónito. Antes de continuar, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete, significa mucho para nosotros. Esa noche, mientras Edgar yacía en la cama, no podía dejar de pensar en la mujer y su hijo. Era raro que no aceptara dinero. Después de todo, necesitaba todos los ingresos que pudiera conseguir, pero algo en su situación se sentía diferente. Se preguntó qué la había puesto tan triste, por qué había estado tan molesta, pero sabía que tal vez nunca lo descubriría. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, su teléfono vibró en la mesita de noche. No era habitual. Una llamada tan tarde y por un momento Edgar hizo una pausa, pero algo lo hizo responder. Al otro lado de la línea se oía una voz que no conocía, tranquila pero llena de urgencia. ¿Eres Edgar, el taxista? La voz preguntó confundida. Edgar respondió que efectivamente era él. La persona que llamaba explicó que llamaba por la mujer a la que había llevado a casa esa noche. El corazón de Edgar empezó a latir con fuerza. F preguntó, ¿le había pasado algo? Está a salvo, pero hay algo importante que debemos hablar. El hombre continuó. Edgar se incorporó en la cama, ahora completamente despierto. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Qué podía significar esto? El hombre explicó que la mujer a la que había ayudado provenía de una familia muy rica, pero que no había estado cerca de ellos durante años debido a un triste suceso. Había pasado por momentos difíciles al intentar ganarse la vida por su cuenta sin su ayuda. Su camino había estado lleno de dificultades y esa noche estaba al borde del colapso. Estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. La persona que llamó dijo, ¿y tú? Edgar le mostró amabilidad cuando más la necesitaba. A Edgar le daba vueltas la cabeza. Había hecho lo que creía correcto, pero ¿por qué le contaban todo esto ahora, antes de poder hacer más preguntas? El hombre hizo una pausa y luego compartió una noticia inesperada. La familia de la mujer se había enterado de su acto de bondad y querían conocerlo. Edgar tenía la cabeza dando vueltas. No entendía por qué esta familia quería conocerlo. Después de todo, solo se había negado a aceptar dinero para que lo llevaran, pero algo le decía que había más en la historia. El hombre del teléfono le dio una dirección y le preguntó si podía verlos al día siguiente. Edgar dudó, sin saber qué esperar. Sin embargo, al final, la curiosidad venció a su preocupación. A la mañana siguiente, Edgar se encontró frente a una gran casa elegante, el tipo de lugar que solo había visto desde afuera cuando llevaba pasajeros por las zonas ricas de la ciudad. Nunca imaginó que entraría en una casa como esta. Nervioso, tocó el timbre en cuestión de segundos. Abrió la puerta y lo recibió un hombre mayor de traje. La misma voz del teléfono. Edgar, gracias por venir, dijo el hombre con una cálida sonrisa. Se presentó como Simon, un amigo cercano de la familia. Mientras Edgar lo seguía adentro, notó las costosas obras de arte en las paredes y los pisos brillantes. Todo en la casa parecía muy elegante. Entraron en una gran sala de estar donde la mujer de la noche anterior los esperaba. Parecía mucho más tranquila ahora. Su rostro ya no mostraba la tristeza que la había abrumado la noche anterior. Se puso de pie cuando Edgar se acercó. Sus ojos estaban llenos de agradecimiento. Edgar, no sé cómo agradecerte. Dijo anoche que me sentía muy mal. No sabía cómo superarlo y entonces llegaste tú. No pediste nada a cambio, solo me ayudaste. Edgar se movió un poco, sintiéndose un poco incómodo. No estaba acostumbrado a recibir tanta atención por algo que él creía que era solo un pequeño gesto de bondad. Pero antes de que pudiera decir nada, Simon habló. Hay algo que debes saber, Edgar. Esta familia ha pasado por mucho y, aunque son ricos, han enfrentado sus propios momentos tristes. Cuando la ayudaste anoche, hiciste más de lo que crees. Nos recordaste que todavía hay gente buena en el mundo. Edgar escuchó, todavía sin saber a dónde iba esto. Entonces, Simon hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Tras un breve silencio, dijo, la familia a la que ayudaste no solo es rica, es muy importante. Tienen varios negocios en la ciudad y siempre han creído en usar su dinero para ayudar a los demás. Para retribuir a quienes muestran bondad sin esperar nada a cambio. Edgar se sintió confundido. Nunca esperó nada por lo que hizo. Fue solo un momento de bondad, pero Simon continuó, han decidido que tu acto de bondad debe ser reconocido.
Quieren ofrecerte una oportunidad que te cambie la vida. El corazón de Edgar se aceleró. ¿Qué querían decir con eso? Nunca imaginó que un pequeño gesto pudiera llevar a algo tan grande. Escuchó atentamente mientras Simon explicaba que la familia había decidido ofrecerle un regalo económico suficiente para pagar todas sus deudas y asegurar su futuro. Pero no era solo dinero, también le ofrecían un puesto en uno de sus negocios, la oportunidad de tener un trabajo estable con buenos ingresos y la posibilidad de crecer. Edgar estaba atónito. Era como si todas las dificultades que había enfrentado se hubieran disipado repentinamente. Había pasado años trabajando largas horas apenas para sobrevivir, y ahora, en un solo instante, toda su vida estaba dando un giro. Una mujer se levantó y se acercó a él. No lo sabías en ese momento, pero esa noche me diste esperanza. Sentí que lo había perdido todo, pero tu amabilidad me recordó que todavía hay gente buena en el mundo. Esta es nuestra forma de agradecerte. Edgar no sabía qué decir. Siempre había creído que la amabilidad era su propia recompensa, pero ahora le ofrecían algo mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Se dio cuenta de que a veces las acciones más pequeñas pueden tener un gran impacto no solo en los demás, sino también en su propia vida. Edgar abandonó la reunión incrédulo, con la mente aún aturdida por todo lo que había escuchado. Había pasado de preocuparse por cómo pagaría su próxima factura a que le ofrecieran no solo seguridad financiera, sino un trabajo que cambiaría el curso de su vida. Todo parecía un sueño, pero era real, y todo había comenzado con un simple acto de amabilidad. Con el paso de los días, Edgar comenzó su nuevo trabajo en el negocio familiar. Al principio fue un desafío, pero rápidamente aprendió el oficio y se encontró disfrutando del trabajo por primera vez en años. No sentía la constante presión de los problemas económicos que lo agobiaban. Tenía un futuro que anhelaba, un futuro que antes parecía inalcanzable. Pero más que el dinero o el trabajo, lo que Edgar conservó fue la cálida sensación de que su amabilidad había marcado una verdadera diferencia en la vida de alguien. La mujer y su familia se mantuvieron en contacto con él y, con el tiempo, se convirtieron en algo más que simples ayudantes de negocios. Se hicieron amigos. Edgar se sintió acogido por un grupo de personas que lo apreciaban no solo por lo que había hecho, sino por quién era. Una noche, mientras Edgar estaba sentado en casa pensando en todo lo sucedido, se dio cuenta de algo importante. La vida había sido difícil para él, pero nunca permitió que eso le quitara su preocupación por los demás y, al final, esa preocupación le llevó a oportunidades que nunca creyó posibles. El efecto dominó de la amabilidad es real y, a veces, puede cambiar tu vida de maneras que nunca imaginé que la historia de Ed era prueba de ello. Gracias por seguir el viaje de Edgar, de las dificultades a la esperanza. Un solo acto de bondad que transformó su vida.